¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Mesías, vino de la tribu de Judá y no de otra de las 12 tribus de Israel? Esta pregunta no solo despierta curiosidad, sino que nos lleva a explorar profundamente las Escrituras y las decisiones divinas que moldearon la historia de la salvación. La elección de Judá es un tema fascinante y revelador que abre las puertas a entender los misteriosos caminos de Dios. La Biblia, nuestro punto de referencia, está llena de pistas y profecías que señalan a Judá como la tribu elegida. Desde las promesas hechas a los patriarcas hasta las bendiciones específicas otorgadas por Jacob a sus hijos, cada detalle cuenta en este gran diseño. La elección de Judá no es un acto aleatorio, es un cumplimiento profético meticulosamente planeado y ejecutado. Explorar por qué Judá fue seleccionada involucra entender la naturaleza de las bendiciones que Jacob, también conocido como Israel, impartió a sus hijos. En el libro de Génesis, antes de su muerte, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos, y es aquí donde Judá recibe una bendición que presagia un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8-12. Esta bendición es crucial porque establece la base de lo que vendrá después. Es esencial reconocer que la elección de la tribu de Judá está imbuida de significado espiritual y teológico. No se trata solo de un evento histórico, sino de un acto cargado de implicaciones para la fe y la comprensión de cómo Dios prepara el camino para la llegada de su Hijo. Cada paso en este camino no solo cumple con las profecías, sino que también demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Pero luego te pregunto, ¿sabes realmente por qué Jesús vino a la tierra como parte de la tribu de Judá? Mucha gente piensa que esto fue solo una mera coincidencia. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que no fue eso. Durante los próximos minutos sabrás realmente la verdad y cómo todo esto fue orquestado por Dios. Pero antes de comenzar, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Así que pausa el video ahora mismo y envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Estoy seguro de que bendecirás no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Volviendo al tema de nuestro estudio, la genealogía de Jesús es más que una lista de nombres. Es una revelación de cómo Dios cumplió sus promesas a través de generaciones. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos árboles genealógicos que nos conectan desde Jesús hasta David y más allá, hasta Abraham. Estos linajes no solo validan las profecías mesiánicas, sino que también subrayan la importancia de Judá en el plan divino. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, recibe la primera promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. Esta promesa se renueva y especifica a través de Isaac y Jacob, fortaleciendo la línea que eventualmente llevaría a Judá. Cada generación juega un papel crucial en la preservación de la línea sagrada hasta llegar al rey David, descendiente de Judá, estableciendo un reino que apunta directamente a Jesús. La profundidad de esta genealogía se destaca en la forma en que se preservan estas líneas a pesar de los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, la historia de Tamar, que asegura la descendencia de Judá de una manera poco convencional, es fundamental. Tamar, al verse negada la justicia por parte de Judá, actúa de manera audaz y asegura que la línea no se interrumpa. Génesis 38. Reflexionar sobre la genealogía de Jesús nos permite ver la fidelidad inquebrantable de Dios y su capacidad para utilizar todas las circunstancias, incluso las más improbables, para cumplir sus propósitos. A través de la línea de Judá se teje una historia de redención y promesa que culmina con el nacimiento del Salvador.
Abraham es una figura central en la historia de la fe, no solo por ser el patriarca de Israel, sino también por la promesa divina que recibió, que establecería el curso de la historia bíblica. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Esta promesa es la piedra angular de la fe judía, cristiana e islámica. La relación de Abraham con Dios es ejemplar. Muestra una fe inquebrantable, incluso cuando se le pide el sacrificio supremo de su hijo Isaac en Génesis 22. Este acto de fe no solo solidifica su relación con Dios, sino que también asegura que la promesa divina seguirá viva a través de Isaac y no a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Este detalle subraya la importancia de la línea específica de descendencia. Dios renueva su promesa a Abraham varias veces, marcando cada ocasión con un pacto y rituales que subrayan la seriedad y perpetuidad de esta promesa. El pacto en Génesis 15, donde Dios promete a Abraham tantos descendientes como estrellas en el cielo, es fundamental para entender cómo Dios ve a Abraham no solo como un seguidor, sino como el inicio de un pueblo escogido. La elección de Abraham y la promesa asociada a él no son simplemente para beneficiar a una persona o una familia, sino para establecer un legado que impactaría a todo el mundo. Este legado es fundamental para entender por qué la línea de Judá se convierte en tan crucial. Es la promesa de bendición y redención extendida a todas las naciones a través del Mesías que vendría de esta línea. Isaac, el hijo de la promesa, juega un papel crucial como el eslabón entre Abraham y Jacob. Su nacimiento, predicho por Dios y milagrosamente realizado en la vejez de sus padres, es un testamento de la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac representa la continuidad del pacto divino hecho con Abraham, enfatizando que las promesas de Dios son a largo plazo y transgeneracionales. En Génesis 26, Dios reitera a Isaac las promesas hechas a Abraham, asegurando que la bendición de numerosos descendientes y la tierra prometida continúan a través de él. Este capítulo es crucial porque reafirma que la elección de Isaac no es casual, sino una parte deliberada del plan divino, diseñado para mantener la línea de la promesa intacta. La vida de Isaac también es significativa por su tranquilidad comparativa y su enfoque en la consolidación familiar y territorial. A diferencia de Abraham y Jacob, cuyas vidas estuvieron marcadas por movimientos y cambios significativos, Isaac es más estático, lo que refleja su rol como un puente estable entre generaciones. La bendición de Isaac a Jacob, preferido sobre Esaú, a pesar de ser el segundo nacido, es otro momento decisivo. Génesis 27. Esta elección no solo muestra la soberanía de Dios en la selección de portadores de la promesa, sino que también prefigura cómo Dios a menudo elige lo inesperado para cumplir sus propósitos, preparando el escenario para la elección de Judá sobre sus hermanos mayores. Jacob, renombrado Israel después de su lucha divina en Peniel, es una figura compleja y pivotal en la Biblia. Como padre de las 12 tribus de Israel, su vida y decisiones tienen un impacto directo en la formación de la nación de Israel. Cada uno de sus hijos fundaría una tribu, pero la manera en que Jacob maneja su familia y sus bendiciones tiene consecuencias profundas. Durante su vida, Jacob experimenta conflictos familiares, engaños y reconciliaciones, cada uno enseñándole lecciones importantes sobre la confianza y la providencia divina. Su viaje desde un joven que engaña a su hermano hasta un patriarca que lucha con Dios y hombres y prevalece es emblemático de un proceso de purificación y preparación para llevar a cabo la voluntad de Dios. Al final de su vida, en Génesis 49, Jacob bendice a cada uno de sus hijos con profecías que delinean el futuro de sus respectivas tribus.
Estas bendiciones no son meramente deseos paternales, sino declaraciones proféticas que afectarían los destinos de sus descendientes y, por extensión, la historia de Israel y del mundo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En particular, la bendición a Judá en Génesis 49, 8, 12 es significativa. Lo señala como líder entre sus hermanos y profetiza que de él vendrá la línea real, culminando en el Mesías. Esta bendición no solo destaca a Judá, sino que también establece el papel que su tribu jugaría en el desarrollo de los eventos mesiánicos futuros. Los hermanos mayores de Judá, específicamente Rubén, Simeón y Leví, tenían la oportunidad de asumir el liderazgo dentro de las tribus de Israel. Pero sus acciones resultaron en graves consecuencias que alteraron su destino. Rubén, el primogénito, cometió un grave error moral al involucrarse con Bila, la concubina de su padre, lo cual está documentado en Génesis 35, 22. Este acto de deslealtad y deshonra descalificó a Rubén de recibir la primogenitura y la bendición asociada a ella. Simeón y Leví, por otro lado, perpetraron un acto de violencia desmedida en respuesta a la violación de su hermana Dina, asesinando a todos los hombres de Siquem. Este acto de venganza, aunque nacido de un deseo de defender el honor familiar, fue condenado por Jacob por su crueldad y falta de juicio, como se relata en Génesis 34. La reacción excesiva y violenta de estos hermanos les costó su posición privilegiada en la línea de la sucesión y las bendiciones de su padre. Estos errores no solo afectaron personalmente a Rubén, Simeón y Leví, sino que también influyeron en el curso de la historia de sus descendientes. Jacob, al bendecir a sus hijos en su lecho de muerte, reflejó estos actos en las bendiciones que dio, optando por no otorgar el liderazgo de las tribus a estos tres, lo que abrió el camino para que otro hermano emergiera como líder. La importancia de estas fallas radica en cómo prepararon el escenario para Judá. A través de los errores de los hermanos mayores, podemos ver cómo las acciones individuales tienen repercusiones a lo largo de generaciones y cómo Dios puede usar incluso los errores humanos para dirigir su plan divino, eligiendo a quien parece menos probable para roles de gran importancia. Judá emergió como líder entre sus hermanos bajo circunstancias inusuales y desafiantes. A diferencia de sus hermanos mayores, cuyas acciones los descalificaron, Judá mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad en momentos críticos, particularmente en la historia de José. Cuando sus hermanos contemplaban matar a José, fue Judá quien propuso venderlo en lugar de asesinarlo, salvando su vida de manera indirecta, como se narra en Génesis 37, 26, 27. A lo largo de su vida, Judá experimentó un crecimiento significativo en carácter y madurez. Su trato con Tamar, su nuera, revela un hombre capaz de admitir sus errores y corregir sus acciones, un rasgo esencial para cualquier líder. El reconocimiento de su injusticia hacia Tamar
y su disposición a rectificar sus errores es un testimonio de su desarrollo como líder y como persona de integridad. La capacidad de Judá para liderar y tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas implicaban reconocer sus propias fallas, le ganó el respeto de su padre y de sus hermanos. Esta habilidad para liderar con justicia y sabiduría es lo que lo distinguió y lo convirtió en la elección adecuada para llevar adelante la promesa de la línea mesiánica. Judá no fue solo un líder entre sus hermanos, sino también el progenitor de una de las tribus más influyentes de Israel. Su tribu no solo produjo reyes, como David y finalmente Jesús, sino que también se convirtió en sinónimo de la nación misma, lo que demuestra que el liderazgo de Judá fue fundamental no solo en términos familiares, sino en todo el contexto bíblico. La bendición de Jacob a Judá, contenida en Génesis 49, 8, 12, es más que una simple bendición paternal. Es una profecía que establece el destino de la tribu de Judá a lo largo de las generaciones. Jacob predice que Judá será alabado por sus hermanos y que sus descendientes mantendrán el cetro del liderazgo, una clara alusión al linaje real que incluiría al rey David y finalmente a Jesucristo. En su profecía, Jacob utiliza la imagen de un león para describir a Judá, simbolizando fuerza, poder y la preeminencia de su tribu. La imagen del león, asociada con la realeza y el poder, presagia la ascendencia de Judá en el contexto de las 12 tribus de Israel y su papel futuro como la línea desde la cual surgiría el Mesías. Esta profecía no solo confirma la posición de liderazgo de Judá, sino que también señala la continuidad de esta autoridad hasta la venida de Shiloh, un término que muchos estudiosos interpretan como una referencia al Mesías. Este Shiloh reunirá a los pueblos, sugiriendo un reinado de paz y justicia bajo su liderazgo. El cumplimiento de esta profecía se ve claramente en la genealogía de Jesús, como se registra en los evangelios de Mateo y Lucas, donde su descendencia de la tribu de Judá a través de la línea de David es evidente. La precisión con que se cumple esta profecía destaca la soberanía y la omnisciencia de Dios en la historia de la salvación. La representación de Judá como un león en las bendiciones de Jacob no es meramente simbólica. Este símbolo profundo encapsula las características de liderazgo, valentía y autoridad que serían emblemáticas de la tribu de Judá. En la cultura bíblica, el león es considerado el rey de las bestias, representando así el papel de Judá como líder entre las tribus. Este símbolo del león se extiende más allá del Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús es referido como el león de la tribu de Judá, en el libro de Apocalipsis 5:5. Esta designación vincula directamente a Jesús con la profecía de Jacob, reafirmando su papel mesiánico y su derecho divino al trono de David. La fuerza y la majestad del león también se reflejan en la manera en que Judá y sus descendientes ejercen el liderazgo. Desde David hasta Salomón y eventualmente a Jesús, vemos una línea de autoridad y poder que se ajusta a la naturaleza regia de un león. Esta continuidad simbólica es fundamental para entender cómo las características de Judá se perpetúan en sus descendientes más notables. Además, el símbolo del león resuena en toda la narrativa bíblica como un recordatorio del poderoso legado de Judá, no solo en términos de liderazgo temporal, sino también en el espiritual, donde la valentía y la autoridad del león se manifiestan en la lucha contra el mal y la injusticia. Este simbolismo enriquece nuestra comprensión del papel de Judá en la historia bíblica y en la realización del plan de salvación. La elección de Judá como la tribu del Mesías no fue arbitraria ni casual.
Entre las 12 tribus de Israel, Judá no solo destacó por su liderazgo y fortaleza, sino también por su papel central en la narrativa de la redención. La pregunta de por qué Judá y no otra tribu se puede responder observando tanto las cualidades inherentes de la tribu como las decisiones divinas que guiaron su selección. Históricamente, Judá mantuvo un papel prominente entre las tribus de Israel. Incluso después de la división del reino, el reino de Judá perduró más tiempo y mantuvo una cohesión que reflejaba su fortaleza y unidad, características esenciales para aportar el legado mesiánico. Además, la ubicación geográfica y la estabilidad política de Judá jugaron un papel crucial en su capacidad para liderar y influir en las demás tribus. Teológicamente, la elección de Judá refleja la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde la profecía de Jacob hasta las promesas hechas a David sobre un reinado eterno, Dios estableció a Judá como el portador de la esperanza mesiánica. Esta consistencia en el cumplimiento de las promesas divinas es un testimonio del carácter inmutable de Dios y su plan soberano para la salvación. Por último, la elección de Judá subraya una lección más profunda sobre la gracia y la elección divina. Dios escoge según sus propósitos y su sabiduría, a menudo de maneras que desafían nuestras expectativas humanas. Judá, a pesar de no ser el mayor ni el más obvio candidato al principio, se convirtió en el canal a través del cual la redención fue traída al mundo, demostrando que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o pasado, para cumplir sus propósitos divinos. La línea mesiánica que culmina en Jesucristo es fundamental para comprender el amplio panorama de la historia bíblica y la redención. La continuidad de esta línea a través de la tribu de Judá no es solo un tema genealógico, sino también uno de cumplimiento profético y divino. Esta línea es crucial porque a través de ella las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se materializan, culminando en la salvación ofrecida a todas las naciones. Desde los primeros días de las Escrituras, la venida de un Mesías ha sido una constante esperanza para el pueblo de Israel. Esta esperanza está arraigada en profecías específicas que predicen la llegada de un Salvador que establecería un reino de paz y justicia. La profecía de Natán a David, en 2 Samuel 7, promete que el trono de su reino será establecido para siempre. Una clara alusión a la perpetuidad de la línea mesiánica a través de la descendencia de Judá. El Mesías, siendo de la línea de David, demuestra cómo Dios preserva y utiliza esta genealogía no solo para cumplir su palabra, sino también para preparar el mundo para una intervención divina. En Jesús, la línea mesiánica alcanza su clímax, no solo cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, sino también resolviendo la problemática de la separación del hombre de Dios debido al pecado. Finalmente, la importancia de esta línea se extiende más allá de los confines de la narrativa judía y se adentra en la fe cristiana, donde el Mesías es visto como el punto central de contacto entre Dios y la humanidad. Su linaje, al ser tanto divino como humano, facilita el plan divino de redención, haciendo de la línea mesiánica un puente entre lo celestial y lo terrenal. Los descendientes de Judá tienen un impacto significativo en la narrativa bíblica y en la historia de la salvación. Cada generación que sigue a Judá no solo lleva adelante la línea mesiánica, sino que también ejemplifica diferentes aspectos del carácter y el propósito divinos. La relevancia de estos descendientes se extiende desde David, el rey guerrero y poeta, hasta Salomón, el rey sabio, y finalmente a Jesús, el rey Mesías. David, como figura central en la línea de Judá, encapsula el ideal del rey piadoso y poderoso, cuyo corazón está alineado con los deseos de Dios.
La promesa hecha a David sobre un trono eterno establece un legado que es crucial para la identidad mesiánica de Jesús, como se afirma en los Evangelios, donde se le llama Hijo de David, resaltando su derecho al trono mesiánico. Salomón, por su parte, expande el reino y construye el templo, simbolizando un periodo de paz y prosperidad que prefigura el reino eterno prometido. Sin embargo, también es un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de un rey perfecto que los cristianos identifican en Jesús, quien supera las limitaciones de sus predecesores humanos. Estos descendientes también muestran cómo Dios trabaja a través de personas imperfectas y situaciones complicadas para cumplir sus propósitos. A pesar de sus fallas y errores, la línea de Judá persiste, subrayando la fidelidad de Dios en mantener su promesa a través de generaciones, independientemente de las falencias humanas. La imagen del león de la tribu de Judá, introducida por Jacob y retomada en el libro de Apocalipsis, es poderosa y llena de significado mesiánico. Este título no solo refuerza la autoridad y el poder de Jesús como descendiente de Judá, sino que también simboliza su papel como el verdadero Rey y Salvador, cuya llegada estaba predicha desde los tiempos antiguos. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león que ha vencido, capaz de abrir el libro con los 7 sellos. Esta descripción conecta directamente con la profecía de Jacob, donde el león simboliza la fuerza y la preeminencia. Este vínculo profético demuestra la continuidad del plan divino a través de la Biblia y cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran cumplimiento en el Nuevo Testamento. La naturaleza dual de Jesús como león y cordero en Apocalipsis subraya su capacidad para ejercer juicio y ofrecer salvación, encapsulando el poder y la misericordia en su reinado. Este simbolismo es esencial para entender la naturaleza compleja y completa del Mesías, que combina justicia con gracia. El león de la tribu de Judá no solo es un símbolo de victoria sobre el mal y la muerte, sino también una afirmación de la soberanía de Jesús sobre todas las cosas. Su liderazgo y dominio eternos están asegurados por su identidad como el león, reafirmando su papel central en la historia de la redención y en el cumplimiento de las promesas divinas. La legitimidad de Judá, como la tribu mesiánica, está profundamente arraigada en las Escrituras, desde las promesas del Génesis hasta las genealogías del Nuevo Testamento. Cada referencia a Judá y sus descendientes en la Biblia no solo establece una línea genealógica, sino que también refuerza la autoridad y el propósito divino detrás de su elección. Las profecías que señalan a Judá, como la de Jacob, y las menciones en los libros de los profetas, ofrecen una coherencia teológica que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas escrituras proporcionan una base sólida para entender por qué Dios escogió esta tribu y cómo su plan de salvación se despliega a través de ella. Las genealogías de Mateo y Lucas, al trazar la línea de Jesús hasta Judá, no solo validan su derecho al Mesías prometido, sino que también cumplen con las expectativas judías y las promesas bíblicas sobre un Salvador descendiente de David. Esta conexión es vital para la autenticidad de la narrativa cristiana y su enraizamiento en la historia judía. La constante referencia a Judá a lo largo de las Escrituras también sirve como un recordatorio del cuidado y la precisión con que Dios maneja su relación con la humanidad. A través de la tribu de Judá, Dios no solo revela su fidelidad, sino que también demuestra cómo los detalles más intrincados de su plan están diseñados para revelar su gloria y asegurar la redención para todos. El papel de Judá en la redención bíblica es integral y multifacético. Como la tribu de la cual proviene el Mesías, Judá es el canal a través del cual Dios cumple sus promesas de redención y establece un reino eterno.
Esta función es central en el plan de salvación y subraya la importancia de la fidelidad y la soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra. Judá, al ser tanto el guardián de la promesa como el precursor del rey mesiánico, juega un rol crucial en la preparación y la realización de los eventos mesiánicos. La historia de esta tribu, marcada tanto por la grandeza como por la humildad, refleja la manera en que Dios utiliza lo ordinario para lograr lo extraordinario, enseñando lecciones valiosas sobre el poder y la gracia divinos. La supervivencia y la prominencia de la tribu de Judá a lo largo de los turbulentos períodos de la historia israelita también testimonian la mano protectora de Dios sobre su pueblo elegido. A pesar de las adversidades y los desafíos, la línea de Judá se mantiene, lo cual es un testamento de la inquebrantable promesa de Dios de traer redención a través de esta tribu. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, Judá representa la continuidad de la esperanza mesiánica y la fe en las promesas de Dios. El cumplimiento de estas promesas a través de Jesús, el león de la tribu de Judá, no solo culmina la misión de la tribu, sino que también ofrece a toda la humanidad una vía hacia la reconciliación y la vida eterna. La historia de Tamar, que se relata en Génesis 38, es crucial para entender la continuidad de la línea mesiánica a través de Judá. Tamar, inicialmente casada con el hijo mayor de Judá, se encuentra en una posición vulnerable cuando muere sin dejar descendencia. La ley del levirato, que obligaba al siguiente hermano a casarse con la viuda para producir descendencia en nombre del hermano fallecido, falla cuando Onán, el segundo hijo, también muere tras negarse a cumplir su deber. Ante la reticencia de Judá a casarla con su tercer hijo, Sela, Tamar toma una decisión audaz y desesperada. Se disfraza de prostituta y seduce a Judá, asegurando así su descendencia y la continuidad de la línea genealógica. Este acto, aunque controvertido, es fundamental para la preservación de la línea de Judá, de la cual eventualmente nacería David y posteriormente Jesucristo. La intervención de Tamar no solo revela su astucia y determinación, sino también cómo Dios puede usar situaciones imperfectas y acciones poco convencionales para cumplir sus propósitos. A través de esta historia se destaca la importancia de la supervivencia de la línea genealógica, incluso en circunstancias adversas. La resolución de esta historia, donde Judá reconoce que Tamar ha actuado con más justicia que él, subraya un tema recurrente en la Biblia. Dios defiende a los marginados y asegura que su plan divino se cumpla a pesar de las fallas humanas. Tamar, a través de su ingenio y valentía, se convierte en una figura clave en la historia de la redención. La historia de José es un testimonio de la providencia y el propósito divinos que se entrelazan a través de las acciones humanas, incluso cuando éstas son guiadas por motivos menos nobles. Víctima de la envidia de sus hermanos, José es vendido como esclavo a Egipto, donde, a través de una serie de eventos divinamente orquestados, asciende hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del país. Durante su tiempo en Egipto, José enfrenta numerosas pruebas, desde falsas acusaciones hasta el olvido en la prisión. Sin embargo, su habilidad para interpretar sueños y su integridad inquebrantable lo llevan finalmente a una posición de gran influencia. Es aquí donde se revela el propósito divino. José se posiciona de manera única para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia de una devastadora hambruna. El encuentro final entre José y sus hermanos, donde revela su identidad y ofrece perdón en lugar de venganza, es un poderoso ejemplo de la redención y la reconciliación. Este encuentro no solo restaura la familia rota,
sino que también establece las bases para el futuro de Israel en Egipto, preparando el escenario para eventos futuros en la historia bíblica. La historia de José ilustra cómo Dios puede transformar el mal en bien y usar las circunstancias más adversas para avanzar su plan de salvación. A través de José se enseña que la providencia divina a menudo opera en maneras misteriosas y sorprendentes, asegurando que el propósito de Dios se cumpla a través de la fe y la perseverancia de aquellos que Él elige. Judá, a lo largo de su vida, se enfrenta a decisiones cruciales que no solo determinan su carácter personal, sino que también tienen un impacto significativo en la historia bíblica. Una de estas decisiones es su intervención en el destino de José. Al sugerir vender a José en lugar de matarlo, Judá no solo salva la vida de su hermano, sino que también pone en marcha una serie de eventos que resultarían en la preservación de toda la familia durante una época de hambruna. Esta acción, aunque impulsada inicialmente por un deseo de evitar un asesinato, refleja una evolución en el carácter de Judá, quien pasa de ser parte de una conspiración fratricida a tomar responsabilidades que reflejan una conciencia creciente. La capacidad de Judá para hacer decisiones difíciles y su voluntad de asumir el liderazgo en momentos críticos son cualidades que lo distinguen como el precursor de la línea mesiánica. Otra decisión crucial de Judá ocurre en su trato con Tamar. Al reconocer su propia injusticia y la rectitud de Tamar, Judá demuestra una capacidad de autocrítica y de corrección de curso. Este reconocimiento no solo salva la línea genealógica, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Judá, mostrando su crecimiento como líder y como hombre justo. Estas decisiones no solo son fundamentales para la supervivencia y el florecimiento de la línea mesiánica, sino que también establecen a Judá como un ejemplo de liderazgo y redención, cuyas acciones tienen repercusiones a lo largo de generaciones. A través de Judá se ilustra cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto monumental en el cumplimiento del plan divino. El reencuentro de José con sus hermanos, en particular con Judá, es un momento de gran significado teológico y emocional en la Biblia. Judá juega un papel central en este encuentro, especialmente cuando se ofrece a sí mismo como sustituto de Benjamín, mostrando una evolución desde el hermano que vendió a José hasta un hombre dispuesto a sacrificarse por su familia. Esta transformación es clave para entender el papel redentor de Judá en la historia de Israel. Este acto de sacrificio de Judá no solo asegura la supervivencia física de su familia, sino que también representa un momento de redención para él y sus hermanos. Al ofrecerse en lugar de Benjamín, Judá encarna los principios de responsabilidad y redención que serán centrales en la enseñanza bíblica, prefigurando el sacrificio expiatorio que Jesús, un descendiente de Judá, haría más adelante. El perdón que José extiende a sus hermanos, impulsado por su reconocimiento de la providencia divina en sus sufrimientos, refuerza la importancia de la reconciliación y la misericordia en las relaciones humanas. Este encuentro no solo restaura a una familia dividida, sino que también enseña una lección valiosa sobre la soberanía de Dios y su capacidad para convertir el mal en bien para aquellos que confían en Él. La importancia de Judá en este encuentro se destaca aún más al considerar cómo sus acciones y su liderazgo influyen en la dirección de la tribu de Judá y en su papel en la historia de la salvación. Este momento no solo subraya la importancia de Judá en el plan divino, sino que también establece un patrón de liderazgo y sacrificio que caracterizará a sus descendientes, culminando en Jesús, quien lleva estas cualidades a su máxima expresión. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin.
Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La historia de Tamar es un ejemplo fascinante de cómo las decisiones individuales y las circunstancias imprevistas pueden cumplir la promesa divina. Tamar, enfrentada a la inacción de Judá respecto al matrimonio con su tercer hijo, toma una medida drástica para asegurar su futuro y el de su linaje. Al disfrazarse de prostituta y engañar a Judá, Tamar asegura su descendencia y la continuidad de la línea mesiánica. Este acto audaz no solo resalta la determinación y la astucia de Tamar, sino también la manera en que Dios puede utilizar incluso las situaciones más complejas y las acciones humanas para cumplir sus propósitos. La historia de Tamar en Génesis 38 no es simplemente una narración de engaño, sino una demostración de cómo Dios puede obrar a través de las decisiones humanas para mantener sus promesas. La reacción de Judá cuando se entera de la verdad es igualmente significativa. Al reconocer su error y admitir que Tamar actuó con justicia, Judá demuestra humildad y un sentido de justicia que eran necesarios para su rol como líder. Este momento de reconocimiento y rectificación es crucial para entender el desarrollo del carácter de Judá y su aptitud para liderar la tribu que llevaría al Mesías. Los gemelos que nacen de esta unión, Pérez y Sera, juegan un papel importante en la genealogía de Jesús. La historia de Tamar y Judá, con todas sus complicaciones, subraya cómo la línea mesiánica se mantiene intacta a través de los desafíos y las decisiones humanas, reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. La bendición que Jacob otorga a Judá antes de su muerte en Génesis 49, 8-12, es fundamental para comprender la importancia de esta tribu en la narrativa bíblica. Jacob declara que Judá será alabado por sus hermanos, que su mano estará en la nuca de sus enemigos y que sus hermanos se inclinarán ante él. Esta profecía establece a Judá como líder y prefigura su papel prominente en la historia de Israel. La bendición también describe a Judá como un león, una imagen de fuerza, valentía y liderazgo. Este símbolo no solo refleja el carácter de Judá, sino que también se convierte en un emblema de su tribu. El león, como símbolo de realeza y poder, subraya la preeminencia de Judá entre las tribus de Israel y su destino de producir reyes, incluyendo al Mesías. Otra parte crucial de la bendición es la referencia a la llegada de Shiloh, que muchos interpretan como una referencia al Mesías. Jacob predice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh, indicando que la línea real y el liderazgo permanecerán en Judá hasta la llegada del líder prometido. Esta profecía es una de las más claras referencias mesiánicas en el Antiguo Testamento. La bendición de Jacob a Judá no solo establece su preeminencia, sino que también proporciona un marco para entender la importancia teológica de la tribu de Judá en el plan divino. A través de estas palabras proféticas, vemos cómo Dios establece un camino claro para la redención, marcando a Judá como la tribu de donde vendrá el Salvador del mundo.
David, descendiente directo de Judá, es uno de los personajes más importantes de la Biblia y juega un papel crucial en el establecimiento de la línea mesiánica. Su historia, llena de victorias y derrotas, refleja la complejidad de la naturaleza humana y la gracia divina. Desde su unción por el profeta Samuel hasta su reinado sobre Israel, David es un símbolo de la promesa eterna de Dios. La promesa de Dios a David, registrada en 2 Samuel 7, es fundamental para la teología bíblica. Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, una promesa que va más allá de su vida y alcanza hasta la venida del Mesías. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, establece la base para la esperanza mesiánica y la expectativa de un rey eterno de la línea de David. David es conocido por su corazón conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, y por su habilidad para liderar y unificar al pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, Israel alcanza su apogeo militar y territorial, y Jerusalén se convierte en la capital espiritual y política del reino. Su reinado es visto como un periodo de prosperidad y fidelidad a Dios. Sin embargo, la vida de David también está marcada por el pecado y la redención. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías muestran su humanidad y sus fallas, pero también su arrepentimiento y el perdón de Dios. A través de David, vemos un reflejo del futuro Mesías, quien sería tanto rey como redentor, llevando a cabo la promesa de un reino eterno y justo. Salomón, hijo de David y Betsabé, es otro descendiente de Judá que juega un papel vital en la historia de Israel. Su reinado es conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del Templo de Jerusalén, que se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel. La historia de Salomón destaca la prosperidad y el cumplimiento parcial de las promesas hechas a David y Judá. La sabiduría de Salomón, otorgada por Dios en respuesta a su petición en 1 Reyes 3:9, se manifiesta en su capacidad para gobernar con justicia y en sus proverbios y escritos, muchos de los cuales se encuentran en el libro de Proverbios. Su fama se extiende más allá de Israel, atrayendo a líderes y sabios de otras naciones, como la reina de Saba, quien visita a Salomón para probar su sabiduría, 1 Reyes 10. El Templo de Salomón es uno de sus logros más significativos. Este edificio no solo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también representa un lugar de encuentro y sacrificio, crucial para la vida espiritual de Israel. La construcción del templo es vista como un cumplimiento de la promesa de Dios de tener un lugar de adoración y un signo de la bendición divina sobre el reinado de Salomón. Sin embargo, el reinado de Salomón también tiene sus sombras. Sus numerosas esposas extranjeras y su posterior desviación hacia la idolatría marcan el comienzo de la decadencia del reino unificado. Estas fallas llevan a la división del reino después de su muerte, pero la promesa de un trono eterno permanece, recordando a Israel que el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios vendría a través de un futuro descendiente de Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte llamado Israel y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división, causada por la rebelión y la insatisfacción con el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, marca el inicio de un periodo de turbulencia y conflicto. Sin embargo, la tribu de Judá se mantiene resiliente y juega un papel crucial en la preservación de la línea mesiánica. El reino de Judá, con Jerusalén como su capital, sigue siendo el centro espiritual y político del pueblo de Dios. A lo largo de su historia, Judá experimenta una serie de reyes buenos y malos, pero la promesa de Dios a David asegura que su línea real continuará. Reyes como Asa, Josafat y Ezequías
Destacan por su fidelidad a Dios y sus esfuerzos por reformar y restaurar la adoración verdadera en Judá. Durante este periodo, Judá enfrenta numerosos desafíos, incluyendo invasiones de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia. La resiliencia de Judá, sin embargo, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Incluso cuando el reino de Israel es destruido y sus tribus son dispersadas, Judá se mantiene, preservando la línea genealógica que llevará al Mesías. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico son eventos traumáticos, pero también son momentos de purificación y esperanza. Los profetas como Isaías y Jeremías proclaman que, a pesar del juicio, Dios restaurará a su pueblo y cumplirá sus promesas a través de un futuro rey de la línea de David. Esta esperanza mesiánica se convierte en un faro de esperanza para el pueblo de Judá durante su exilio y posterior regreso a la tierra prometida. Las profecías acerca del Mesías y la tribu de Judá encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús, cuyo nacimiento, vida y ministerio cumplen con las expectativas y promesas del Antiguo Testamento. La genealogía de Jesús, registrada en los evangelios de Mateo y Lucas, establece claramente su descendencia de David y, por lo tanto, de Judá, validando su derecho al trono mesiánico y su rol como Salvador. Desde el anuncio de su nacimiento, Jesús es identificado como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El ángel Gabriel, al anunciar a María que dará a luz a un hijo, le dice que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1:32-33. Este anuncio conecta directamente a Jesús con las promesas hechas a Judá y David. Durante su ministerio, Jesús cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Él es el Mesías prometido. Desde su nacimiento en Belén, como predijo Miqueas 5:2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén montado en un burro, como profetizó Zacarías 9:9, cada evento en la vida de Jesús confirma su identidad y su misión divina. La culminación de estas profecías se ve en la muerte y resurrección de Jesús, que no solo cumplen las Escrituras, sino que también inauguran una nueva era de redención y esperanza para toda la humanidad. A través de su sacrificio y victoria sobre la muerte, Jesús establece un reino eterno, cumpliendo la promesa de un trono perpetuo de la línea de David y asegurando la salvación para todos los que creen en él. La elección de Judá como la tribu del Mesías tiene una importancia teológica profunda, destacando varios aspectos clave del carácter y los propósitos de Dios. Esta elección subraya la soberanía divina y la manera en que Dios elige cumplir sus planes a través de medios inesperados y a menudo imperfectos. La historia de Judá muestra cómo Dios puede usar a individuos y situaciones aparentemente comunes para lograr resultados extraordinarios. Primero, la elección de Judá demuestra la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de los errores y pecados de Judá, Dios lo elige para desempeñar un papel crucial en su plan de redención. Esta elección subraya que Dios no escoge a los perfectos, sino que su gracia y propósito pueden transformar incluso las vidas más problemáticas para cumplir su voluntad. Segundo, esta elección destaca la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde las bendiciones de Jacob hasta las profecías de los profetas, Dios muestra una consistencia en su plan de usar a Judá para traer al Mesías. Esta fidelidad brinda confianza y esperanza a los creyentes, asegurándoles que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas, no importa cuánto tiempo parezca tardar. Tercero, la elección de Judá resalta la importancia del liderazgo y la responsabilidad.
Judá emerge como líder no solo por derecho de nacimiento, sino también por su capacidad para asumir responsabilidad y hacer decisiones difíciles. Este liderazgo es un precursor del liderazgo del Mesías, quien no solo lidera con poder, sino también con justicia y compasión. Esta elección teológica de Judá nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición y propósito en el plan divino. Nos recuerda que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras fallas y debilidades, puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. La historia de Judá es un testimonio de la redención y la posibilidad de ser parte del gran plan de Dios para la humanidad. La conexión entre David, Judá y Jesús es una línea continua de promesas y cumplimientos que atraviesa toda la narrativa bíblica. David, como el rey ideal de Israel, encarna las promesas hechas a Judá y establece un modelo de liderazgo que encuentra su culminación en Jesús. Esta conexión subraya la importancia de la línea genealógica y el cumplimiento de las promesas divinas a través de generaciones. David, descendiente directo de Judá, recibe una promesa eterna de Dios de que su trono será establecido para siempre. 2 Samuel 7:16. Esta promesa se convierte en una esperanza mesiánica que se transmite a lo largo de las generaciones, esperando un rey que gobernará con justicia y traerá paz duradera. La figura de David se convierte en un tipo del Mesías, prefigurando el liderazgo y el reinado de Jesús. Jesús, al nacer en la línea de David, cumple esta promesa y lleva a cabo la esperanza mesiánica. En los evangelios se hace hincapié en la genealogía de Jesús para establecer su derecho legítimo al trono de David y su identidad como el Mesías esperado. Mateo 1 y Lucas 3 presentan detalladamente esta genealogía, mostrando cómo Jesús cumple las expectativas proféticas. La conexión entre David, Judá y Jesús también resalta la continuidad de la obra de Dios a través de la historia. Cada generación, desde Judá hasta Jesús, juega un papel en la preparación y el cumplimiento del plan de redención. Esta continuidad demuestra la fidelidad de Dios y su control soberano sobre la historia, asegurando que sus propósitos se cumplan a través de las generaciones. La tribu de Judá tiene una relevancia significativa en el cristianismo, no solo por su papel en la genealogía de Jesús, sino también por lo que representa teológicamente. Judá simboliza el cumplimiento de las promesas divinas, el liderazgo espiritual y la esperanza mesiánica que son fundamentales para la fe cristiana. La identificación de Jesús como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5 destaca la conexión continua entre Judá y la salvación cristiana. Este título resalta la autoridad y el poder de Jesús como el Mesías prometido, que cumple las expectativas del Antiguo Testamento y establece un reino eterno. La imagen del león refuerza la idea de Jesús como un rey poderoso y justo, que tiene la capacidad de salvar y gobernar. La historia de Judá y sus descendientes proporciona una narrativa de redención y transformación que es central en el cristianismo. La transformación de Judá, de un hermano que vende a su hermano a un líder dispuesto a sacrificarse por su familia, y la inclusión de figuras como Tamar y Rahab en la genealogía de Jesús, subraya la gracia redentora de Dios y su capacidad para utilizar a personas imperfectas para cumplir su voluntad. La relevancia de Judá también se extiende a la identidad del pueblo de Dios. Así como Judá se convirtió en un símbolo de liderazgo y fidelidad, los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, el descendiente supremo de Judá, en liderazgo, servicio y fidelidad a Dios. La historia de Judá inspira a los creyentes a confiar en las promesas de Dios y a vivir vidas que reflejen su gracia y propósito. La historia de Judá y su papel en la línea mesiánica
es una rica fuente de reflexión sobre la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios permanece fiel a sus promesas, a pesar de las fallas humanas y las circunstancias adversas. La elección de Judá y la continuidad de su línea genealógica hasta Jesús son testimonios poderosos de esta fidelidad. Las bendiciones y profecías dadas a Judá y su cumplimiento en la persona de Jesús demuestran que Dios es digno de confianza y que su palabra es verdadera. Este cumplimiento no solo se manifiesta en los grandes eventos de la historia, sino también en los detalles y las vidas de personas ordinarias que juegan papeles clave en el plan divino. Cada promesa cumplida es una reafirmación de la fidelidad de Dios y una invitación a confiar en su plan. La historia de Judá nos enseña sobre la naturaleza de la gracia divina. A pesar de sus fallas y pecados, Judá es elegido para un papel fundamental en la historia de la redención. Esta elección subraya que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor y propósito. La transformación de Judá y su inclusión en la línea mesiánica son ejemplos poderosos de cómo Dios redime y usa a aquellos que parecen menos adecuados. Reflexionar sobre la fidelidad y la promesa divina a través de la historia de Judá nos llama a una mayor confianza y esperanza en Dios. Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Dios está obrando para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan de salvación. Esta confianza nos inspira a vivir con fe y esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios fiel y amoroso. El Mesías, proveniente de la tribu de Judá, es el cumplimiento culminante de numerosas profecías del Antiguo Testamento. Desde las palabras de Jacob en Génesis 49 hasta las promesas a David en 2 Samuel 7, las Escrituras apuntan a la llegada de un Salvador que gobernará con justicia y establecerá un reino eterno. Jesús, como el Mesías de Judá, cumple estas profecías de manera completa y perfecta. La genealogía de Jesús, como se presenta en los Evangelios, confirma su derecho al trono de David y su cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo 1 y Lucas 3 trazan la línea genealógica de Jesús hasta David y Judá, subrayando su legitimidad como el Mesías prometido. Esta conexión no solo valida su papel, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de generaciones. Durante su ministerio, Jesús cumple profecías específicas que subrayan su identidad mesiánica. Su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, su entrada en Jerusalén montado en un burro, Zacarías 9:9, y su sufrimiento y muerte, Isaías 53. Son solo algunas de las profecías que Jesús realiza. Cada cumplimiento reafirma su papel como el Salvador prometido y refuerza la conexión con la tribu de Judá. La culminación de estas profecías se ve en la resurrección de Jesús, que no solo valida su identidad como el Mesías, sino que también inaugura una nueva era de redención para la humanidad. Su victoria sobre la muerte confirma que Él es el Rey eterno prometido, cumpliendo la profecía de un reino que no tendrá fin. A través de Jesús, las promesas hechas a Judá y David encuentran su realización más plena y gloriosa. La historia de la tribu de Judá y su papel en la venida del Mesías es un testimonio de la magnitud del plan divino y la soberanía de Dios sobre la historia, desde las bendiciones y profecías dadas a los patriarcas hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Cada detalle revela la intención divina y la fidelidad de Dios a sus promesas. La elección de Judá, a pesar de sus fallas, subraya la gracia y la misericordia de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos y que su plan de redención está meticulosamente diseñado para incluir y transformar a aquellos que confían en Él.
El cumplimiento de las profecías a través de Jesús demuestra la coherencia y la continuidad del plan de Dios. A lo largo de generaciones, Dios orquesta eventos y vidas para llevar a cabo su promesa de salvación. Este cumplimiento nos da confianza en la soberanía de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas, sin importar las circunstancias. Finalmente, la magnitud del plan divino se revela en la redención ofrecida a toda la humanidad a través de Jesús, el Mesías de la tribu de Judá. Este plan no solo cumple las promesas hechas a los patriarcas y reyes de Israel, sino que también extiende la esperanza de vida eterna a todas las naciones. La historia de Judá nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a participar en su plan de redención. La historia de Judá y la venida de Jesús como el Mesías nos llama a una profunda reflexión y a una renovada fe. Al considerar cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia para cumplir sus promesas, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. La fidelidad de Dios a Judá y su línea genealógica nos asegura que Él también es fiel a nosotros. Esta reflexión nos lleva a reconocer la importancia de la fe en el cumplimiento de las promesas de Dios. Así como Judá y sus descendientes tuvieron que confiar en las promesas divinas a pesar de las adversidades, nosotros también estamos llamados a confiar en Dios en medio de nuestras propias pruebas y desafíos. La historia de Judá nos enseña que la fe es fundamental para experimentar la fidelidad de Dios. Esta historia nos inspira a vivir vidas que reflejen el carácter y los propósitos de Dios. Al ver cómo Dios usó a Judá y sus descendientes para llevar a cabo su plan de redención, somos motivados a vivir de manera que honre a Dios y contribuya a su obra en el mundo. La fidelidad y el liderazgo de Judá nos sirven de ejemplo de cómo podemos ser instrumentos de la gracia y la redención divinas. El llamado a la reflexión y la fe nos invita a responder al plan de salvación de Dios con gratitud y compromiso. Al reconocer a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a Judá, somos llamados a seguirle con devoción y a compartir su mensaje de esperanza y redención con el mundo. La historia de Judá nos impulsa a vivir con propósito y a participar en el plan divino de redención. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Judá y su papel en la venida de Jesús, el Mesías. Hemos explorado cómo las promesas y las profecías se han cumplido de manera maravillosa a través de las generaciones y cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en cada detalle. Esperamos que esta exploración haya enriquecido tu comprensión y tu fe. Te invitamos a seguir explorando las Escrituras y a profundizar en tu conocimiento de la historia bíblica y su relevancia para nuestra vida hoy. Cada página de la Biblia está llena de revelaciones y enseñanzas que pueden transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra relación con Dios. La historia de Judá es solo una de las muchas historias que nos muestran la grandeza y la fidelidad de Dios.